pecado. Nos muestra la grandeza de nuestro pecado este pasaje para después guiarnos hacia el Evangelio y la grandeza del Evangelio. Y si recordamos la vez pasada, esta es una sección que comienza en el versículo 18 y termina hasta el capítulo 3, versículo 19, ¿no? Y luego en el versículo 20 nos dice entonces, nadie puede ser reconciliado con Dios por sus acciones porque todos son injustos y cada uno de nosotros entonces tiene que recurrir a Jesucristo. Y es algo increíble porque Dios provee la justicia que Dios demanda, ¿no? Es increíble porque Dios sabe lo que hay en nuestros corazones y aún así Él actúa en contra de eso para rescatarnos de nuestra misma idea de, de una vida perfecta, ¿no? Que es una vida sin Dios, ¿ok? Quiero que comencemos viendo algo ahorita. Todos estos pasajes son extremadamente personales. ¿Por qué? Porque mientras que hablan de forma general y empiezan a hablar hacia el mundo y decir qué es lo que está sucediendo con todo el mundo, están hablando más específicamente de la raza humana en general con el corazón de cada uno de ellos, algo que es común para todos, ¿sí? Así como en la ONU se dedican a hablar acerca de los derechos humanos y cómo es que cada uno personalmente tiene estos derechos. Aquí estamos viendo, cada uno es un pecador en esta forma y cada uno de nosotros, sin excepción alguna, tiene estas características, ¿sí? Y entonces la conclusión de este capítulo, que diga, de esta sección, de la conclusión me refiero a el punto específico que surge de todo esto, es el capítulo 3, versículo 9, 10 y en adelante. No hay diferencia entre judío y griego, sino que todos, absolutamente todos, son pecadores, todos ignoran a Dios, nadie le busca, todos se han hecho inútiles y continúa esta misma idea. Ahora, la vez pasada estábamos hablando, es algo increíble porque usualmente no predicamos este tipo de cosas dentro de la iglesia, ¿sí? Estamos hablando literalmente nosotros de la ira de Dios, de la ira justa de Dios, no solamente del pecado. Primeramente, el versículo 18 es acerca de la ira y luego se dedica al pecado que causa esta ira, ¿no? En el versículo 18 nos está diciendo que hay una ira que está sucediendo dentro del corazón de Dios y que está manifestando y se revelando a las demás personas, ¿no? A todo el mundo. Y entonces estamos, en cierta forma, nosotros limitando nuestra visión de Dios y qué es lo que Dios dice que está formando parte de su ser, ¿sí? Entonces, tenemos que temer esto. Uno, porque estamos limitando a Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que ver la ira porque no tenemos que limitar a Dios. Dos, porque tenemos que ver esta ira para poder conseguir apreciar la grandeza de la gracia de Dios, ¿sí? Finalmente, Dios, como vimos, nos está salvando de sí mismo. No solamente nos está salvando del pecado y una esclavitud al pecado, no solo nos está salvando del infierno, sino nos está salvando de una condenación, que es esta, que proviene de su ira. Entonces, finalmente, de lo que nos está salvando es de sí mismo. Y entonces tenemos que ver qué es lo que significa esta ira, ¿ok? Ahorita voy a ver unas pequeñas cosas acerca de esta primera sección y luego vamos a ir a lo que significa impiedad e injusticia, ¿sí? Primeramente quiero que noten tres cosas, ¿ok? Tres cosas. Primera cosa, la ira de Dios, ¿ok? ¿Qué significa ira? Ira es una palabra griega que se escribe orgen, así como se escucha, O-R-G-E-N, y nos está hablando acerca de un enojo, pero no un enojo explosivo como el que tenemos nosotros cuando reaccionamos, ¿sí? La ira de Dios no es una ira que proviene de un solo momento y que está hablándonos acerca de una imperfección dentro de este ser, que no surge de forma drástica, sino nos está hablando de una ira que va aumentando de forma constante, ¿sí? Y paciente. Entonces es una ira que está surgiendo en un momento poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿sí? Y la forma en la que podríamos nosotros definir entonces esta ira es como una indignación invariable, porque no está movida por emociones, ¿ok? Está movida ni momentánea, está movida de forma constante y está movida con pensamiento, con control, ¿sí? Esto tiene que surgir para que nosotros veamos una diferencia entre la ira de Dios y la ira de los hombres, ¿sí?
Hay una ira que es santa, hay una ira que no es santa. La ira de Dios es, es perteneciente a Dios. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, primera cosa es una ira invariable. ¿Qué dije antes? Espera un segundo. Una indignación invariable, perdón. Ok. Segunda cosa, esta ira pertenece a Dios. Esta ira está perteneciendo a Dios. Y nos está hablando entonces de un atributo de parte de Dios. ¿Ok? Es algo increíble porque esta no es el único versículo donde aparece esta ira. Este versículo nos está mencionando una ira que ya ha sido mencionada en el Antiguo Testamento. Y les voy a dar unas versiones, unos versículos donde aparece esta ira. Esta ira aparece en Salmos. Salmo capítulo 2, versículo 5 y versículo 12. En este caso, más específicamente en el 12. Nada más denme un segundo. Es que el único problema de esto es que tengo que escribir la referencia en inglés. Va, versículo 5 dice: Luego les hablará en su ira, y en su furor los aterrará, diciendo. Versículo 12. Honren al Hijo, para que no se enoje Dios, y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. ¿Sí? Versículo siguiente, versículo 76, igual en Salmos, 76, 6 y 7. A tu represión, oh Dios de Jacob, jinete y caballo, cayeron en profundo sueño. Versículo 7. Tú, solo tú has de ser temido, y quién podrá estar de pie en tu presencia en el momento de tu ira. ¿Sí? Salmo 78, versículo 49 y al 51. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores, preparó senda para su ira, no libró sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga, e hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su virilidad en tiendas de Cam. ¿Sí? Nos está mencionando de forma constante, aparece esta ira. No solamente aparece en los Salmos, aparece también en Isaías capítulo 9, versículo 19, diciendo: por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra. Jeremías capítulo 7, versículo 20, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar. Aparece en Ezequiel 7, versículo 19. Aparece su ira de forma indirecta cuando nosotros vemos Génesis capítulo 6 y capítulo 7, perdón, que está hablándonos acerca del diluvio. Aparece en su ira en el capítulo 11, cuando está hablándonos acerca de Babel y de cómo es que fue y destruyó y separó a todas las naciones, ¿no? Aparece en Génesis 18, cuando va y destruye Sodoma y Gomorra, donde estaba viviendo Lot, ¿no? Aparece en Éxodo 14, cuando saca a Egipto, que diga, saca a Israel de Egipto, ¿sí? Y va a subir en contra de Faraón y de su ejército. Y podemos seguir y continuar con esto, ¿no? Aparecen en muchas ocasiones. Pero noten, está perteneciendo a Dios y por lo tanto es una ira que es completamente distinta a la de los hombres. La ira de los hombres está permeada con pecado, ¿sí? Está cubierta con pecado. Y deberíamos de temer nosotros la ira porque de la ira surgen males increíbles. Pero la ira de Dios es perfecta, ¿sí? Y dice entonces, es un atributo que también tiene que ser mostrado. ¿Ok? Un último versículo acerca de esta ira. Estamos viendo Romanos capítulo 9, versículo 22. Y entonces vemos aquí, ¿y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción. Aquí me gusta más otra traducción, que dice, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Nos está hablando de un Dios que está queriendo mostrar su ira, ¿sí? Una parte de él que tiene que ser revelada y que él quiere revelar, porque también nos está hablando entonces de una bondad, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en ira,
Pensamos en descontrol, pensamos en cosas que están, que no están justificadas. Dios está pensando en todo lo que está yendo en contra de él y cómo es que en su santidad no puede permitir que algo vaya en contra de él, ¿sí? Que no puede permitir que sigan obrando y obrando en justicia todas las personas en este mundo, ¿sí? Entonces, surge esta ira para que podamos ver nosotros una cura, ¿ok? Tercera, segundo, tercera cosa que quiero que vean ahí. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿ok? Se revela desde el cielo. Cuando nos dice aquí, se revela, nos está hablando de una manifestación, nos está hablando de una, literalmente una aparición para que pueda ser percibida. Y dice de ahí, se revela desde el cielo, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que está proveniendo de parte de Dios. Y ya sé que esto ya dije un poquito, pero me refiero a literalmente que veamos nosotros que proviene de Él, ¿sí? Está diciendo desde el cielo, nos está diciendo ahí una referencia a que nosotros veamos el mundo y en el mundo veamos todo lo terrenal, se encuentra en un plano. Arriba de ese plano está el cielo y está arriba de nosotros y está obrando en gobierno de lo que se encuentra abajo, ¿sí? Entonces, cuando nos hace referencia a este cielo, nos está hablando acerca del poder que tiene Dios. Cuando vemos a Satanás, Satanás tiene ahorita es el príncipe del aire, de la potestad del aire y de este mundo. Pero arriba de Satanás, en el cielo, está dominando Dios, ¿sí? Y entonces arriba de Satanás está el trono que está guiando esta ira, arriba de todo lo demás, ¿saben? Y entonces vimos la vez pasada, y ahorita lo voy a hacer en una división doble, vimos que suceden unas muestras de ira presentes. ¿Cuáles son esas muestras de ira? Las que vimos la vez pasada eran la muerte, la creación corrompida y también la que se va a concentrar aquí, la, un segundo, el entregar a los hombres a injusticia, ¿sí? Entonces nos está hablando de la muerte por la que van a sufrir todos, de la creación que ha sido corrompida y entonces todas las cosas son inútiles, todas las cosas no llegan a cumplir con lo que nosotros quisiésemos que lograse este mundo y a la vez que nos entrega y vemos una maldad tremenda en todo el mundo, ¿ok? Y a partir de eso quiero que vean una división doble, ¿ok? A partir de eso, que veamos cómo es que actúa esta ira en dos momentos. Primero, Dios que actúa esta ira mediante un orden moral, ¿ok? ¿Qué estoy diciendo con eso? Un orden moral. Dios crea el mundo, crea todo y establece un orden para todas las cosas creadas. Entonces Dios crea causas que van a dar con consecuencias. Dios crea el día para que, para que termine a unas ciertas horas, para que comience la noche, para que termine y comience el siguiente día y comience y comience y comience y comience, ¿sí? Y se van ajustando ese tipo de cosas en este orden, ¿ok? De la misma forma, Dios establece un orden moral. Cuando tú actúas mal, también surge un resultado de ese actuar, ¿sí? Si tú actúas mal con un hombre, surge un resultado de odio de parte de ese hombre. Igual, surge un resultado, ejemplo, que vamos a ver después en Romanos capítulo 1, cuando tú entras en acciones sexuales malas y empiezas a, por ejemplo, nos dice después del versículo 26, a tener relaciones hombre con hombre y mujer con mujer, sucede una consecuencia de parte de eso, ¿no? Y entonces estamos hablando de una acción de parte indirecta, en cierta forma, de parte de Dios, en la cual al momento en el que tú obras pecado, surge pecado de ese pecado, ¿sí? Ahora, entonces estamos hablando de una forma indirecta. Quiero que vean eso, ¿ok? Que surge por el orden moral. La segunda forma es una forma que es personal, ¿ok? No orden moral, sino que veamos que es algo que está decidiendo Dios contra cada persona de forma específica, ¿sí? Entonces nos está hablando de una intervención directa y personal de parte de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es?
una intervención directa y personal de parte de Dios. Y entonces Él se acerca y empieza a juzgar y empieza a llevar a las personas a como lo estaba haciendo entonces. En el Antiguo Testamento, ejemplo, iba con Faraón y a partir de las acciones que realizaba Faraón lo juzgaba, ¿no? A partir de las acciones, y quiero que vean, se establece para todos los hombres. Y entonces llegamos a nuestro pasaje y vemos que todos actúan en cierta forma y tienen un juicio, perdón, de parte de Dios que les dice ira, ¿sí? Una ira merecida por tu actitud. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros ahorita. Ahorita el versículo 18 se concentra en un tema muy específico. ¿Cuál es ese tema muy específico? Está hablándonos acerca de gente que distorsiona la verdad, ¿sí? Que distorsiona y restringe la verdad. Y me encanta cómo lo está colocando un pastor y la forma en la que lo coloca él es que dice, este versículo nos está hablando acerca de maestros de la manipulación, ¿sí? Así es como lo define él, ¿ok? Si quieren pueden poner eso, maestros de la manipulación. Él lo define como gente que coloca su dedo, ubicas cómo es que luego, ¿cómo se dice esto? Bueno, le pones baba a tu dedo para poder sentir el aire que está moviéndose. Ok, dice él, las personas cuyo trabajo es poner su dedo sobre el viento de la opinión pública, o sea, ver cómo es que se está moviendo toda la opinión en el mundo y decidir después de eso cómo inclinar los hechos para hacer sonar atractivos con poco o ninguna consideración por la verdad. ¿Sí? ¿Qué está diciéndonos ahí? Está gente agarrando la opinión pública, agarrando su opinión de su corazón, y entonces la forma en la que ellos van a hablar y actuar y obrar será para mover todo hacia esta opinión sin considerar en lo absoluto la verdad. ¿Sí? Les pongo un ejemplo, política. Cuando tú haces en la política, tú tienes que estar actuando de forma que pueda ser elegido, ¿sí? Entonces, puedes cambiar y ir avanzando a través de este camino de la forma en la que se te vea mayor conveniencia. Y por eso él agrega, sin consideración o con poca consideración por la verdad, ¿sí? Esa es la forma en la que actúan las personas, sin embargo. Y aquí estoy hablando no solamente de las personas fuera de este grupo, sino literalmente estamos hablando de cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros es, dentro de sí mismos, es un manipulador de la verdad, ¿sí? Que va y restringe ciertas cosas, porque después de eso dice el capítulo 2, versículo 1, que dice, capítulo 2, versículo 1, no tienes excusa, ¿sí? Capítulo 2, versículo 1 está hablando para que veamos que algunos van a recibir este capítulo, el capítulo 1, y van a decir, yo soy mejor que ellos, y yo estoy fuera. Y a ellos les dice, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, ¿no? Entonces quiero que veamos, es algo que sucede con todos, todos somos manipuladores de la verdad, todos somos culpables y acusamos y desviamos e impedimos la verdad, ¿sí? Ok, ahora regresemos entonces a nuestro texto, para que veamos qué es lo que está sucediendo aquí con estas personas que manipulamos la verdad, ¿sí? Ok, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Contra qué se revela la ira? Contra impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Ok? Tienen que surgir preguntas a partir de esto. ¿Qué preguntas surgen? Surge preguntas como, este, ¿qué verdad se está restringiendo? ¿Qué significa restringir con injusticia? Y tomemos esas dos por ahorita, ¿no? ¿Qué verdad se está restringiendo? ¿Y qué significa restringir con injusticia? ¿Sí? Esta sección de aquí, porque esta es la razón por la cual está revelándose esta ira, ¿no? La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, esta impiedad que surge de restringir con injusticia la verdad. ¿Okay?
¿Qué verdad está restringiendo? Entonces nos dice los siguientes versículos nos van a clarificar cuáles son estas verdades, ¿no? Del versículo 19 al versículo 21 nos va a hablar acerca de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Va? Versículo 19. Pero lo que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos, ¿sí? Lo que se conoce. Ahí está comenzando literalmente diciéndonos, es algo conocido de Dios. Esta verdad que se está restringiendo es algo conocido de Dios, algo que se conoce acerca de Dios, ¿va? ¿Qué más? ¿Qué dice? Es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidentes. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, aquí ya nos está hablando de cosas específicas, que, que son verdades que se están viendo, atributos invisibles, su eterno poder y deidad. ¿Okay? Atributos invisibles. Son algo específico que es conocido por el mundo creado, ¿no? Y dice, su eterno poder y divinidad, o deidad, no, de divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de modo que no tienen excusa. ¿Ok? Quiero que chequen esta parte. No tienen excusa. Entonces, nos está hablando acerca de una verdad y de la respuesta a esta verdad, ¿sí? Esta verdad y la respuesta a la verdad están unidas y ambas son verdad. Me gustaría proponerles a ustedes, si nosotros decimos que algo es verdad, pero no actuamos en relación a esa verdad, realmente no creemos que esa verdad es verdadera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos aquí? Después se clarifica, versículo 21. Aquí, chequen este pues nos está haciendo referencia a lo que venía antes y está clarificando. Pues aunque conocían a Dios, que es la primera parte, se conoce acerca de Dios, no le honraron, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es esta verdad y cuál es la acción? La verdad es que existe Dios, lo que se conoce de Dios, que existe Dios y tiene eterno poder y deidad. Y la respuesta a la verdad es honrarle o glorificarle, que es la traducción literal de honrar. ¿Ok? La verdad existe Dios y tiene eterno poder y deidad. La respuesta tendría que ser honrarle y darle gracias. ¿Sí? Son dos partes. No lo honraron o glorificaron y dieron gracias. ¿Va? Estas son las dos cosas. Entonces, esta es la verdad. La verdad es que debemos de glorificar a Dios y agradecerle. ¿Sí? Quiero que noten algo muy padre a partir de eso. Si esto es lo contrario a lo que deberíamos estar haciendo, o sea, el ignorar y dejarnos sin excusa, lo que tendríamos que estar haciendo nosotros, y que es una gran enseñanza también, si lo mandamos a lo positivo, es que nosotros veamos que es extremadamente importante, que veamos que Dios existe, que le estemos dando gracias de forma constante y que estemos viviendo para su gloria, ¿sí? Esa es la enseñanza contraria a lo que está pasando en la vida de todas las personas. Cuando nosotros vemos que todos están ignorando a Dios y están yendo en contra de Él, nosotros tenemos una enseñanza como cristianos a partir de eso, que tenemos que dar gracias y glorificar a Dios con nuestras vidas, ¿sí? Entonces también, para que veamos algo también que es hermoso y que podemos aplicar hoy en día con nuestras vidas, ¿sí? Entonces, Él que es el creador de todas las cosas y por tanto no es solamente Dios, sino el Dios, ¿ok? Chequen aquí. Nos está hablando acerca de su creación. Nos está diciendo entonces, Él es mayor que todas las cosas porque Él no puede creer, bueno, todo lo que es creado de parte de Él surge como menor a Él, ¿no? Porque Él es la fuente, ¿sí? Él es la fuente, creador, está arriba de la creación. Por tanto, todo lo que está creado no es Dios, sino que Él es Dios y Él es poderoso arriba de todo eso. ¿Qué otra cosa nos muestra? Su eternidad. Nos está mostrando que Él es eterno porque todo lo que fue creado con tiempo, fue creado a partir de Él y entonces también
evidentemente no es eterno. ¿Ok? ¿Qué más? Y finalmente, su divinidad nos está hablando entonces de una posición más alta, como el verdadero Dios, ¿sí? Ahora, quiero que definamos qué es lo que significa esta parte de restringir la verdad, entonces. ¿Qué es lo que significa restringir la verdad? Si ya vimos, la verdad es que Dios existe y que es algo que se conoce de Dios, que es un Dios verdadero, que es creador, que es eterno, que es divino y que debemos de honrarle y darle gracias. ¿Cómo estamos restringiendo esta verdad? ¿Ok? ¿Qué significa restringir? Primeramente, ¿qué significa restringir? Y lo podemos definir a partir de los siguientes versículos. ¿Por qué? Porque la forma en la que funciona este capítulo es que primeramente establece la tesis, que es todo este versículo 18, y luego va a decir cómo es que se da esta tesis, que es lo que les comenté. Y entonces dice el versículo 21, hace un resumen. El versículo 25 hace otro resumen. Y a la vez va moviendo el argumento. Y el versículo 28, otra vez, ¿sí? ¿Qué nos dicen estos versículos? Están deteniendo con injusticia a la verdad, ¿no? Ahora sí, versículo 21, conocían a Dios, no lo honraron ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su mente fue entenebrecida. ¿Ok? Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios y adoraron y sirvieron a criaturas en lugar de su creador. ¿Notan el paralelo? Quien es bendito por los siglos. Versículo 28, no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a la mente depravada. ¿Ok? Paralelos, ¿sí? No logran reconocer a Dios. ¿Ok? Primeramente, ¿qué vemos aquí en el versículo 25? Dice, ellos cambiaron la verdad. ¿Sí? En el versículo 18, recordemos, dice, restringen la verdad. Versículo 25, cambiaron la verdad. ¿Ok? Entonces, al menos nos está diciendo eh, que esta parte de restringir la verdad también involucra un cambio de ella. ¿Sí? Aquí dice, cambiaron la verdad por la mentira. Sustituyeron aquello que era verdadero por aquello que era mentira. Distorsionaron la verdad para verla horrible y necesaria de ser cambiada. ¿Ok? Versículo 28 nos dice, y como ellos, versículo 28, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, ¿ok? Dice aquí, reconocer a Dios, que literalmente significa no aprobaron a Dios, Dios los entregó, ¿ok? Entonces aquí nos dice que esta verdad no se tiene a bien ser reconocida. ¿Qué significa eso? No la queremos en nuestro conocimiento, ¿ok? La vemos como mala, ¿ok? Cambiamos la verdad, la vemos como mala, cambiamos la verdad, la vemos como mala, y finalmente versículo 21 nos dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es la parte que nos lo explica. Se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Okay. Una parte, versículo 25, se cambia, versículo 28 se ve como mala, versículo 21 surge de un entenebrecimiento. ¿Sí? ¿Qué está haciendo el entenebrecimiento? Está haciendo que no luzca, que no se vea, que no pueda ser percibida. Y entonces yo restrinjo la verdad. ¿Sí? Esto me recuerda muchísimo a un video que observé apenas, que era acerca de un ateo, perdón. Y el ateo decía, ateos, definan bien qué es lo que significa ser ateos. Ser ateos no significa que no creemos en Dios, ¿ok? Ser ateos significa que no necesitamos creer en Dios, ¿ok? ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí este ateo? Primeramente estaba diciendo que el creer en Dios proviene únicamente de una necesidad de creer en Dios, ¿sí? O sea, creer que Dios existe, me refiero.
Solamente surge de una necesidad interna, no surge de algo externo, que es el hecho de que Dios exista. ¿Ok? Y segundo, le estaba diciendo, aun si Dios existiese y extendiese su mano y me dijese, toma, aquí tengo todo para ti, nosotros decimos ateos, no lo necesitamos. Eso es exactamente lo que está diciendo este versículo, ¿sí? Está diciendo Dios ya se mostró y ellos lo cambian. Y ellos, ¿cuál es la segunda parte? Lo ven como malo. Y ellos, o sea, no tuvieron a bien reconocer a Dios. Y ellos entenebrecen sus corazones. Y eso es lo que sucede internamente. Y entonces se vuelven ciegos a Dios. ¿Ok? Se vuelven ciegos a Dios. Entonces, restringir la verdad. Ya regresamos aquí. La palabra griega literalmente significa presionar algo hasta que quede sumergido y no se vea y no vea la luz en ningún momento. ¿Sí? Nos habla de una verdad que tenemos y que se restringe y se mete y se mete y se mete hasta que no ni siquiera está rodeándonos en nuestra cabeza. ¿Sí? No está deambulando, no se ve importante. Y entonces no se admite que Dios existe. Todo esto nos habla entonces de temas que son muy, muy importantes hoy. Nos habla del origen de cosas por ejemplo, de la evolución y las implicaciones que tiene para muchos ateos. Nos habla del tema de la homosexualidad, nos habla del tema de la transmisión sexual de enfermedades, nos habla del tema de la insolencia de padres con hijos, nos habla de todas las cosas que hay. ¿Sí? Y entonces llegamos a nuestra última pregunta. ¿Cuál es la última pregunta? Tendríamos que saber nosotros cómo se restringe. ¿Ok? ¿Cuál es la verdad que se restringe? Esa era la primera pregunta. ¿Qué significa que se restringe? Es la segunda pregunta. ¿Cómo se restringe? Es la tercera pregunta. ¿Okay? No estoy tan seguro si dije 1, 2 y 3. Entonces voy a repetir eso. La primera verdad, la primera pregunta es, ¿qué es la verdad que se restringe? La segunda es, ¿qué significa que se restringe? La tercera es, ¿cómo es que se restringe? Ahora, ahí viene la respuesta. Dice, con injusticia, ¿sí? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad, ¿sí? Y ahí nos va a indicar no solamente el cómo, sino el por qué, ¿sí? Bien implícito en la pregunta, pero ahorita vamos a ver cómo. ¿Por qué sale esto? Ok. Cuando vemos esta parte, con injusticia se restringe la verdad. Nos está diciendo literalmente que está sucediendo algo que está haciendo que la verdad se meta y no vea la luz, ¿sí? ¿Qué es? Ese algo es la injusticia. ¿Qué nos está haciendo referencia a injusticia? Vamos a ver que lo que está haciendo referencia es un amor tremendo por las cosas que no son de Dios. ¿Ok? Quiero que volteen ahorita y vean esta parte. La primera parte del versículo 18, que nos hace referencia a esto, dice impiedad e injusticia. Eso es lo que está sucediendo en los hombres. ¿Qué significan estas dos? Impiedad e injusticia están muy relacionadas, son términos muy cercanos, pero básicamente la forma en la que podemos diferenciarlo, podemos decir es, la impiedad es una falta de Dios, ¿sí? La impiedad es un odio a Dios, ¿sí? Entonces, una falta de Dios es lo contrario a la piedad, es no someterse a Dios, es ir en contra de Dios, ¿ok? Falta de Dios, odio a Dios. Bueno, la injusticia nos está hablando del resultado de esa falta de Dios y ese odio a Dios. ¿Qué significa injusticia? Injusticia es lo que surge de eso, es las acciones y los amores y todo lo que está surgiendo de nosotros ir en contra de Dios. Tú vas en contra de Dios, tú empiezas a amar todo lo que es malo, tú empiezas a buscar todo lo que es malo y empiezas a actuar dentro de todo esto malo. ¿Ok? Ahora, esta injusticia
se repite para restringir la verdad, pero no se repite la impiedad, ¿sí? Y eso es para que podamos definir de forma más correcta qué está pasando. La impiedad, literalmente, dije ahorita, es una falta de Dios, ¿ok? Es un odio a Dios, pero este odio es lo contrario, sería no odiarlo, sino amarlo y honrarlo. Noten, ¿sí? Esto que está aquí, ¿sí? Lo que surge de la verdad. Entonces, si pusiésemos aquí injusticia, diría que con impiedad, perdón, si pusiésemos impiedad, diría que con impiedad restringen la piedad, ¿sí? Eso no es lo que está diciendo. Nos está diciendo que con injusticia restringimos la verdad o la piedad, ¿sí? Y para definir qué es esto, vamos a irnos a segunda de Tesalonicenses. Ay, ¿cómo se escribe Tesalonicenses? Ahí está, ok. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 y en adelante. Y vamos a llegar hasta el 12. Versículo 10 nos está diciendo, bueno, primeramente nos está escribiendo estos versículos el final de una época de gran apostasía y de engaños, ¿ok? Nos está diciendo que en esos días vendrán con todo engaño, nos dice ahora sí el versículo 10, de iniquidad para los que se pierden, ¿sí? Y aquí chéquense, esta palabra iniquidad es la misma palabra que injusticia, ¿ok? Esta palabra dice de iniquidad, viene con engaño, ¿ok? Cuando viene la injusticia, llega un engaño para los que se pierden. ¿Va? Con todo engaño que está surgiendo de la iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿sí? Porque ellos no reciben todo lo bueno y ellos lo que sí reciben es engaño que proviene de esta injusticia, ¿sí? A través de esta injusticia son engañados para poder, ¿qué? Entonces, no amar la verdad, sino amar lo malo, ¿ok? Entonces, no recibiendo el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, no aman la verdad. Hay un poder engañoso y ese poder engañoso está haciendo que ellos amen lo injusto. Versículo 11 dice, por esto, perdón, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira en lo falso, a fin de que sean juzgados, condenados, todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron, ¿sí? Nos reafirma el amor. Se complacieron en la injusticia o iniquidad. Ok, repito todo eso. Dice, la injusticia llega con un engaño. Las personas lo aceptan porque ellos no aman la verdad. Y luego dice, Dios va entonces a aumentar eso, va a dejar que se pierdan con un poder otra vez engañoso, esa misma injusticia, porque ellos no creyeron en la verdad, la rechazaron, se complacieron, amaron la injusticia. ¿Okay? Entonces, básicamente la forma en la que yo lo defino a partir de esto, qué es lo que es injusticia y qué es lo que es iniquidad y por qué aquí está injusticia, es que esta injusticia nos está hablando acerca de un amor hacia todo lo malo, ¿sí? Nos está hablando acerca de agarrarlo y abrazar las obras que no son buenas, como va a decir el versículo 32. No solo saben que son dignos de muertes, sino que también dan aprobación a los que los practican, se complacen en los que realizan estas injusticias, tienen un amor por ello, disfrute. Y el otro lado, la impiedad, es una falta de Dios, ¿sí? Que surge de este amor. Amas tanto la injusticia que dejas que Dios y toda su verdad y todo lo bueno desaparezca de tu vista. Esto es algo tremendo, amigos, porque literalmente les estoy diciendo, esto es lo que describe nuestros corazones sin Dios y sin la obra de Dios. Y mientras que nosotros sentimos tan bonito cuando escuchemos que hay que darle toda la gloria y la alabanza a Dios, esa no es nuestra forma natural de ser.
Nuestra forma natural de ser es yo amar lo horrible y que Dios se pierda y que falte mi vida completa de Dios. ¿Sí? Entonces, les decía, vienen unidas las preguntas, cómo se restringe la verdad y por qué se restringe. ¿Cómo se restringe? Con las obras de injusticia. ¿Por qué? Porque amas esta injusticia más que la verdad. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Y entonces, a partir de eso, ya podemos ver qué es lo que está obrando Dios. Lo que está obrando Dios nos dice Juan capítulo 3. Perdón, esto no es lo que está obrando Dios, es lo que estamos obrando nosotros. Lo que estamos obrando nosotros es que cuando llega la luz, nosotros, ¿qué dice aquí? Amamos más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque las acciones eran malas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Acciones malas, injusticia. Amamos más las tinieblas porque nuestras acciones son injustas. Y entonces, todo el que hace lo malo, odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas como injustas. Aquí en la parte de exponer nos está hablando acerca de iluminarlas como lo que son. ¿Sí? Entonces, amamos la injusticia, nos aferramos a ella, nos volvemos impiadosos para que nunca se vea que estas obras son injustas, ¿sí? Y que no se deben de amar. ¿Sí? Mientras que los que practican la verdad van a la luz para que sean manifestadas que sus obras son hechas en Dios. ¿Ok? La lección de aquí entonces es que nosotros no tenemos una deficiencia intelectual, nosotros tenemos una deficiencia moral que mueve los corazones a negar todas las cosas que entiende el cerebro, ¿sí? A negar que Dios existe, que se le tiene que honrar y agradecer, y en vez de eso va y ama de forma constante todo lo malo, ¿sí? Y debemos de temblar ante eso, ¿ok? Tiemblen ante esa enorme realidad de sus vidas sin Dios para que no se alejen nunca de Dios, ¿sí? Ok, última cosa, y ya para terminar, quiero que vean, nada más déjenme me acuerdo dónde, ya, que el énfasis de este versículo, Romanos 1:18, está en la parte de conocer a Dios y honrar a Dios y darle gloria a Dios, ¿no? O sea, está en lo contrario, ¿no? Pero no está hablando acerca de estas cosas como buenas. Ahora quiero que vean de dónde surgen estas obras, ¿va? Para que actuemos dentro de esto. ¿De dónde surgen estas obras? ¿Por qué nos está diciendo aquí que nosotros honremos a Dios y le demos su gloria y lo conozcamos? Y no nos está diciendo que tengamos fe. Y mi proposición para ustedes es que es porque la fe es la razón que está como el suelo en el cual van a surgir todas estas cosas, ¿sí? En el cual va a surgir aumentar el conocimiento de Dios y aceptarlo, va a surgir darle gloria y va a surgir darle honra a partir de este suelo, ¿sí? Y eso lo veo con un versículo que está hablándonos acerca de Abraham. Y entonces, un segundo. Porque nos está hablando acerca de Abraham, nos está hablando de la forma en la que él estaba actuando en relación a Dios. Y entonces nos dice a partir de esto que surge este dar gloria a Dios. ¿Ok? Aquí está. Romanos capítulo 4, versículo 20. Dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó, ¿ok? Con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, o fortaleció su fe, ¿sí? Dando gloria a Dios. A partir de que él tiene esta fe
y esta fe se ve fortalecida, surge la gloria a Dios, que es una de las cosas que vimos ahorita. ¿Sí? Entonces quiero que vean ustedes esto para que veamos literalmente que si nos concentramos nosotros en ver quién es Dios en fe y en reconocerlo y buscar que Dios aumente esta fe y la fortalezca, vamos a estarle dando gloria a Dios como resultado. Este término fe me encanta porque es extremadamente extenso. ¿Sí? La otra vez estamos viendo cómo es que hablaba acerca de fidelidad. ¿Sí? Aquí nos está hablando acerca de una visión correcta a partir de la cual surge el honrar a Dios y el darle gloria a Él. ¿Sí? De tener una visión correcta de Dios, a partir de la cual no titubeamos con incredulidad, sino que sabemos quién es Él, a partir de la cual podemos ser fortalecidos y a partir de la cual damos gloria a Dios. ¿Ok, amigos? Entonces, con eso en mente, Meni, vas. Sí. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio, Señor. Te damos gracias porque le diste sabiduría a Jaso para hablarnos de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, te damos gracias principalmente porque te nos has revelado, Padre, porque pues eres claro en lo que dice en tu palabra, Señor, y podemos creerte, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a humillarnos y a honrarte y darte gracias siempre sin fallar, Padre. Ayúdanos a no envanecernos, a necesitarte día a día, a tomar nuestra cruz y seguirte día a día. Señor, por favor, te pedimos que nos perdones porque antes de que nos encontrara, Señor Jesús, estábamos perdidos, estábamos como las personas que redactan en estos versículos, Señor, y te damos las gracias y la gloria porque nos has sacado de ahí. Y te pedimos perdón por haberte cambiado de nuestra vida anterior, Señor. Gracias por la misericordia que nos has dado al permitirnos, darte la honra y la gloria de todo esto, Señor. Te pedimos, Señor, que pues nos quede esto en nuestra cabeza, Señor, que nos confronte si es necesario y que cada día tengamos presentes que tú has sido misericordioso y paciente con nosotros, Señor. Te lo agradecemos y te damos gracias por este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.